Hemos estado estudiando durante este tiempo lo que es la carta a los Colosenses. El tema que hemos estado desarrollando para poner en contexto a muchos es una vida plena en Cristo. Como subtema, perseverancia en una fe genuina en el Evangelio del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Están listos con su Biblia, amados hermanos? Dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Con este verso se inicia parte de la doctrina de esta epístola que contiene una enseñanza profunda para la iglesia de hoy sobre la cristología de Cristo, sobre la persona del Hijo de Dios. El apóstol Pablo escribe a los colosenses en estos versículos por el problema que ellos tenían en ese momento. Jesucristo encarnado, este aspecto que vemos aquí, que establece una estructura sobre quién es Cristo, qué debe de ser Cristo para nuestras vidas, cómo debe de ser Cristo para nosotros. Sirve de un enlace donde nos revela al Hijo de Dios. Vemos aquí a Jesucristo en su condición de Dios soberano, que ejerce el dominio completo y señorío de las cosas. Demuestra ser Dios creador de todas las cosas, el poder de Dios en Él manifestándose en esta tierra. Lo que antes para nosotros era algo invisible, ahora es visible en Cristo. Ahora lo vemos en Él. Vemos que no está limitado a nada. Su propia gloria no está limitada a nada en este mundo. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Esto es para poner en contexto a todos aquellos hermanos nuevos, ¿verdad?, que nos están visitando, acerca de la carta de los Colosenses. Mateo 8, capítulo 8, versículo 23. Y entrando en el arca, sus discípulos le dijeron: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos aquí en la demostración del Hijo de Dios, el poder, la autoridad, la soberanía de Cristo. Y no solo en ese versículo, en toda la Biblia, usted puede ver la manifestación del Hijo de Dios en esta tierra. Los herejes de los colosenses hablaban de la insuficiencia que tenía Cristo en estas cosas. Estaban desviando a los hermanos fieles de la verdad del Evangelio, de la plenitud que tenían en el Señor Jesucristo. Esto, amados hermanos, es peligroso para una iglesia. Ver que no se predica el Evangelio de Cristo, el Evangelio real, que ayuda para salvación y crecimiento de nuestras vidas. Vemos cómo en muchas congregaciones se han agregado muchas cosas no bíblicas para la salvación. El rito, la creencia, el cumplimiento de normas, enseñanzas fuera de contexto de la palabra de Dios, que no agradan a Dios. Pero en Cristo fueron reconciliadas todas estas cosas. Aún nuestra propia vida fue reconciliada en el Señor Jesucristo. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 20, vaya a ese capítulo,
siempre en el capítulo 1, pero el versículo 20, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente, porque la epístola nos ofrece también un aspecto de alcance cósmico de la redención de Cristo, enseñando que Dios, en Cristo, agradó a Dios hacer todas las cosas. Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo, ¿qué? ¿Cuántas cosas, amados hermanos? Todas, sin excepción. Aún aquellas cosas que estaban perdidas. Aún nosotros mismos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, fuimos reconciliados con el Señor. ¿Qué más dice el versículo? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Qué precioso es saber de que nosotros ahora, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, que no fuimos reconciliados por el Señor Jesucristo. Es la única forma que podemos encontrar paz en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, nuestras propias vidas deben de depender del Señor. Todo lo que tenemos ha sido porque a Dios le ha agradado. Nada de lo que usted tiene, también usted dice, me ha costado, sí, pero ¿quién le dio la fuerza? El Señor. ¿Quién le ha dado la inteligencia? El Señor le ha permitido eso. Ha sido la voluntad soberana de Dios. Por eso, por muy sabio, por muy rico, por muy pobre, o cualquier otra posición que tengamos en este mundo, o por el esfuerzo mismo que podamos hacer, no podemos librarnos del pecado, librarnos de esa esclavitud. Solo en Cristo nos pudo librar eternamente y para siempre, y darnos una vida eterna en Él, donde podemos glorificar su nombre. Aunque aparentemente solo fue un hombre para muchos el Señor Jesucristo y marcó la historia de la humanidad, Él es el origen de toda creación. No hay nadie más. ¿Acaso estábamos nosotros cuando el Señor creó los animales? ¿Alguno estaba por ahí? ¿O se asomó por ahí viendo qué está haciendo el Señor? ¿Acaso estábamos cuando creó el universo? Ni existíamos, amados hermanos. Por eso Él es Dios de todas las cosas. Y le pertenece todo lo que tenemos. Todo sin excepción. Mire lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 7, del versículo 3 al 4. A Cristo se le dio el control absoluto sobre todas las cosas creadas por Él y para Él. Aún el mismo corazón del hombre está en las manos del Señor. Un ejemplo de esto que nos muestra en la Biblia, mire, Éxodo 7, del 3 al 4. Hablando del faraón, y le dice, y yo endulceré el corazón del faraón, ¿recuerda? Y multiplicaré la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Él endureció el corazón del faraón, a pesar de que iba y le decía tal cosa, Dios más endurecía el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque él quería manifestar su gloria, manifestarse ahí. Al igual le pasaba a la gente de los colosenses, ellos decían, ¿por qué nos está pasando esto? Es que Dios quería manifestar su gloria, manifestar su poder, demostrarles que dependieran de Él, no de otra cosa. Y dice, y Faraón no os oirá. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y no fue así, hermanos, ¿no? Así fue. Usted ve las grandes maravillas de Dios, con grandes juicios. El mismo corazón del faraón estaba en las manos del Señor. Él podía hacer como él quería.
Nadie se podía oponer a esto. Ni el mismo infierno se podía oponer. Porque Él tenía el poder eterno sobre las cosas. Él ordena con su palabra que los cielos sean, que las estrellas, que los animales. Usted lee el Génesis, se da cuenta que es la palabra viva de Dios ordenando. Ahí no había nadie más. Era el Señor creando para su propia gloria. Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 38 al 39. Mire qué tan poderoso es el Señor, que tiene control hasta de las cosas más mínimas en esta tierra. Lo que nos dice Lamentaciones 3, 38 al 39. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Usted ve que Dios es dueño de las cosas, aún de lo malo que pueda estar pasando. Él tiene un propósito, Él tiene un fin. No lo va a dejar ahí, no lo va a abandonar. El Señor no abandonó a la iglesia de los colosenses. Ellos se entendieron al final, maduraron en la fe, que esas cosas que estaban sucediendo en la vida de ellos como iglesia tenían que pasar para ser formados, para poder creer, para que su fe creciera. Así es en nuestra iglesia, amados hermanos. Cuando usted viene al DFC, ¿a qué viene? A formarse. No solo a aprender por conocimiento, porque por conocimiento podemos haber muchos. Y puede crecerle la cabezota, como es el pastor, de conocimiento. Es que usted se ha formado en Dios, formado en la fe, crea en su corazón, que al momento que usted se enfrente al mundo, diga, venga el Espíritu de Dios y lo lleve a la palabra. Y usted crezca, tenga fortaleza en el Señor, en medio de la dificultad. Cuando el apóstol Pablo habla de la imagen, refiriéndose a Cristo, no está considerando una imagen de piedra o una figura o una pintura. Se está refiriendo al poder que tiene, a la autoridad que tiene el Señor sobre todas las cosas. Porque Él habita corporalmente en Él toda la plenitud de la deidad. Nada falta en Cristo. Los gnósticos de ese tiempo, amados hermanos, criticaban esto. Justo ellos creían en otras cosas, enseñaban acerca del cuerpo, de lo espiritual, de lo trascendental que puede salir, el espíritu y todo ese tipo de cosas, negando lo que Cristo había hecho, negando el sacrificio del Señor Jesucristo. Muchos pensaban que Jesucristo andaba como un espíritu errante, ahí, predicando y hablándole a los discípulos. Él se mostró con su cuerpo, y dice la palabra que más de 500 se les apareció. Entonces vemos el poder del Señor Jesucristo sobre la muerte también. Vemos el poder absoluto y perfecto de Él. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire,
aquí anda una hormiguita. Hasta lo más insignificante de esta hormiga que está aquí, amados hermanos, fue creada por Dios. Fue creada por Dios. ¿O usted tiene ese poder para poder hacerlo? No lo tenemos. No lo podemos hacer. Por eso nos dice el versículo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera entonces que Jesucristo como primogénito de toda la creación antecede a todo lo creado. Él es superior sobre todas esas cosas. Es eterno. Mire, mientras la creación tiene un comienzo y un fin, porque que usted no lo crea, usted nació pero va a morir. Cristo no lo tiene, porque Él ha sido eterno para siempre. Por eso Él es superior a la creación en todo, en rango, en soberanía. Es sustentador de todas las cosas en este mundo. Por eso el creyente no debe tener miedo a muchas cosas o noticias en las redes sociales, lo que le digan. Sosténgase de la palabra. Manténgase firme en su fe, en lo que ha creído. Es que tal cosa está pasando, deje que pase. El Señor tiene control de eso. El Señor es soberano. Es como que Pablo dijera en este momento, en Él y en ningún otro es antes de todas las cosas. No puede haber alguien antes de Cristo. Por eso Cristo antecede la creación, antecede el tiempo, antecede a los ángeles en rango, porque Él es antes de todas las cosas. Pero estaban enseñando que hay que adorar a los ángeles en la iglesia de los Colosenses. Hay que rendirles honor a ellos. Miren lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11. Mateo 4:11. ¿Recuerda usted la tentación en el desierto cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás? En el versículo 11 le dice, el diablo entonces le dejó, ya cuando desistió, porque el Señor Jesucristo, ¿con qué le iba? Escrito está la palabra. Y mire lo que le dice. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Usted ve entonces que antecede a todas esas cosas, que Él es Dios. Los mismos ángeles le servían, porque fueron creados para su propia gloria. Todas las cosas son el resultado del acto soberano de Dios. Mi vida, su familia, sus hijos, todas las cosas. Ahí es donde el apóstol aclara la diferencia entre el creador y la creación. Nada de lo que vemos ahora, hermanos, es eterno. Nada. Ni el universo. Todo fue diseñado sabiamente por el Señor, bajo su soberanía. Y que Jesucristo es el creador de todas estas cosas. Los cielos, la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, toda autoridad se le fue dada a Él. Nadie puede mover algo si no es por la voluntad del Señor. O usted puede hacer algo si no es la voluntad del Señor. ¿No? Aún sus propios pensamientos que vienen a su mente, el Señor tiene control de ellos. Él es soberano. Por eso es que el creyente debe ir bajo esa dirección, bajo la voluntad del Señor, bajo la gracia del Señor. Todo se le ha otorgado al Hijo de Dios. No está limitado a nada. Él nos ha escogido libremente a nosotros
para ser recipientes de su gloria. Por eso le mencionaba que nosotros tenemos que dejar una huella en esta iglesia. Cuando usted colabora, cuando usted dice, bueno, yo me voy a sacrificar, y a veces sacrificio en vano, ¿va? Pero dice usted, yo me voy a sacrificar para apoyar esto. Decimos nosotros, los seres humanos, usamos ese lenguaje, ¿va? Me voy a sacrificar. Pero en realidad, viéndolo, amados hermanos, usted debe de glorificar a Dios con su vida, con sus bienes. Usted debe de glorificar a Dios. Porque ¿cuánto ha hecho el Señor por usted? ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor por usted? Le voy a decir algo. Los dedos de las manos y los pies no son suficientes para todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Para todo lo que el Señor ha mostrado en nuestras vidas, no son suficientes. Solo el hecho de que estemos respirando en este momento es la gracia del Señor. Es la obra de Dios en nosotros. Miren lo que nos dice Isaías, capítulo 43, versículo 7. Acompáñenme ahí. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para la gloria de Dios, para darle gloria a Él con todo lo que tenemos. Para eso fuimos creados, amados hermanos. No para vivir nuestra propia gloria, sino para glorificarle a Él. Pero muchos viven así, glorificándose a sí mismo y dejando a Dios aparte. No, es que en esto creo que no, Dios no tiene que estar. Y lo hacen a un lado. Como creyentes debemos de entender entonces que si vamos a crecer en nuestra fe, hay que glorificar a Dios. Mire, no hay revelación más fuerte y veraz que Jesucristo es Dios eterno y preexistente. En sí mismo, Él no necesita de nosotros, nosotros sí necesitamos de Él, cada día. Y nos ha hablado por medio de su palabra. Y mucho más. Mire lo que nos dice Hebreos del 1 al 2. Muchas veces hay personas que están esperando de que usted le hable una revelación de Dios. Es que el profeta tal, necesito que me hable tal cosa. Esperando eso se va a quedar. Ahí se va a quedar esperando. Miren, hermanos, hoy es fácil saber la vida de las personas. Con la tecnología que tenemos, ¿cuánta gente no postea tanta cosa y usted se mete a las redes sociales? Encuentra un montón de cosas, le encuentra la vida a cualquiera. ¡Ay, es un profeta! El profeta ya le leo toda la vida en las redes sociales. Ya le encontró toda la vida ahí. No se engaña, amado hermano. El Señor nos ha hablado y nos sigue hablando por medio de su palabra. Miren lo que nos dice Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué hermoso que Dios nos habla por medio de su Hijo. Es que la complacencia de Dios está en su Hijo. No está en nada más. No está en las cosas creadas. Está en Jesucristo. Por eso a Él le dio toda autoridad, toda soberanía sobre las cosas. El Hijo es solo en su majestad, único en su excelencia, incomparable. Él sostiene todo, es independiente de todo lo que le rodea. Mire, Él da a todos, pero de ninguno se enriquece. O el Señor se ha enriquecido de usted. Me das, te doy. Como nosotros seres humanos que somos, ¿verdad?
Pero si me das, te doy. Si no, no te doy. Nosotros hemos recibido por la gracia de Dios, sin Él esperar nada a cambio. Recibimos de Dios. Todos los atributos del Hijo están en Él. Por eso Él es Dios, creador de todo. Es suficiente porque Él gobierna sobre todas las cosas. Lo hemos revelado en las Escrituras, y no solo en un pasaje bíblico, sino en toda la Biblia. Es conveniente entonces, amados hermanos, que al hombre de fe, el hombre que tiene fe en Dios, lo conozca. Pero ¿cómo lo puede conocer? Solo por medio del Hijo. Juan, capítulo 17, versículo 3. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Juan 17, 3. ¿En qué consiste la vida eterna? Consiste en conocer al único Dios verdadero. O sea que hay un montón de dioses. Claro que sí. Hay un montón de dioses. Aún en nuestra propia vida hay un montón de dioses. Creados en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cuál es el Dios verdadero? Jesucristo. Revelado en las Escrituras. Ese es el Dios verdadero. Mire, Dios no está bajo ninguna restricción humana, ni obligación, ni necesidad de hacer cosas en este mundo. No lo está. Él no estaba obligado a crearlo a usted, a crearme a mí, a hacer la tierra y tantas cosas que ha hecho. Él no estaba obligado a eso. No lo estaba. Él escogió hacerlo porque fue un acto soberano de parte de Él. Un acto soberano de Él. No fue una causa y efecto, como dicen, ¿no? Un bimbón. Estalló el mundo y ya aparecimos todos. Mire, deje de creer todas las teorías. Las cosas no le van a llevar a nada. Por eso es importante tener un estudio sistemático de las Escrituras, donde usted aprende Biblia, donde usted aprende a no repetir las cosas de otros, sino se va a las Escrituras, se va a la palabra. Ocupemos entonces nuestro pensamiento en Dios, tal como Él se revela en las Escrituras. ¿Sabe qué nos va a ayudar a esto? A incrementar nuestra fe en Él, a poder crecer en Él. ¿Usted quiere crecer? Vaya a la palabra, estudie las Escrituras, tenga su devocional diario, siga la lectura. Eso es lo que hace la palabra de Dios, crecimiento en nuestras vidas. La fe debe estar basada entonces en la obediencia a Dios, en la revelación verdadera de Él, que solo en la palabra encontramos. Ese conocimiento que usted va a recibir no es un conocimiento que viene de hombre, porque Dios es el que da la sabiduría. Dios nos envía esa sabiduría. La fe que tenemos en Él no es por nosotros mismos. Él ha puesto esa fe en nosotros para poder creer en Él, para poder confiar en Él. Amado hermano, ningún otro camino llevará a Dios si no es por el Hijo. No hay otro camino. Por más que usted se esfuerce y vaya a un lugar y vaya a otro, por más ritos, por más cosas que quiera hacer, costumbres, nada añade a la salvación ni a llegar al Señor solo por medio del Hijo. No hay otra forma. Mire, en el primer nivel se enseña la salvación. Y en esas cositas así, tan pequeñas, nos confundimos muchas veces. ¿Será que soy salvo? Y empezamos a dudar. Y le damos cabida a nuestra mente y a otras ideas
que hay en el mundo. Recuerde, la salvación no depende de usted, depende de Dios. Usted la ha recibido como un regalo del Señor para su vida. Por eso que en su condición de hijo unigénito, le da el derecho y la autoridad de ser heredero de todas las cosas. El beneficiario de todas las cosas es el Hijo, porque se las ha dado el Padre. Miren lo que afirma el Salmo 2:8. Salmo 2:8. En este contexto nos dice la palabra del Señor. Al Hijo le dice, pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. También se nos dice entonces que Él tiene el poder de crear por sí mismo el universo. Es creador existente. Pero Él y el Padre están relacionados en sí. Miren lo que nos dice Juan 10:30. El Evangelio de Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Él declaró que es uno con su Padre y que el Hijo es igual a Dios. No solo proclama ser Dios, sino declaró tener el poder de Dios en Él. Qué hermoso, ¿eh? Cosa que nosotros no podemos hacer. El Señor sí lo tiene. Pero a veces, yo he escuchado frases, declare. Hermanos, a veces nos salimos del contexto de la palabra de Dios por no tener el conocimiento pleno de Cristo. ¿Quién tiene el poder? Solo Dios tiene el poder y la autoridad. Nosotros solo somos recipientes de su gloria. No nos vanagloriemos en nosotros mismos. Démosles la gloria a Dios. Todas las cosas visibles e invisibles le fueron entregadas al Hijo por el Padre. De modo entonces que no hay nada que venga a existir en esta tierra si en eso no vemos la acción de Dios. Fue Dios entonces el creador de esas cosas. Por Él y para Él. Significa entonces que usted y yo le pertenecemos al Señor. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para Él. Porque ya no seguimos los lineamientos del mundo, sino ahora obedecemos la palabra del Señor. Él nos ha hecho con un propósito, amados hermanos. Miren, cuántas enfermedades, cuántas situaciones hemos pasado en la vida y el Señor ha permitido que estemos aquí. Y aquí estamos, porque ha sido la voluntad del Señor. Ha sido la voluntad soberana de Dios. En el momento que Él nos llame, alístese. Pero mientras usted aquí esté, glorifique al Señor. Glorifique a Dios. Entonces, así como el apóstol exalta a Cristo sobre todas las cosas, esa misma actitud tenemos que tener como creyentes. Exaltar al Señor Jesucristo. Menguar, que Él crezca, glorificarle. Esto nos hace reflexionar entonces que las cosas que vemos creadas le pertenecen al Señor, no nos pertenecen a nosotros. Por eso debemos de dejar de poner nuestro corazón en otras cosas que no sea el Señor. Nuestros pensamientos deben de estar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito para nuestras vidas. Jesús es el Creador, Salvador, Rey y Señor.
a quien debemos obedecer y reverenciar en todo tiempo. Necesitamos entonces exponernos a las Escrituras para que nuestra fe crezca en Él. No podemos tener nuestra mente en otra cosa, amados hermanos. Mires, si usted se desocupa y se desliga de Dios, va a tener problemas serios. Va a tener problemas serios. El mundo de hoy es tan absorbente, con tanta cosa que tenemos hoy en día. Mire, que usted puede dedicar tanto tiempo a este aparatito, para bien o para mal. Para bien o para mal. Eso depende de usted, no de nadie más. Y dejar de leer las Escrituras, dejar de leer la palabra de Dios. ¿Cómo absorbe esto, amados hermanos? Pero es parte de la diligencia que tenemos que tener nosotros los creyentes. Empezar a hacer a un lado esto y empezar a escudriñar las Escrituras. Porque al final, ¿quiénes son los beneficiarios? Usted. Usted se va a beneficiar de la palabra del Señor. Por eso en la iglesia de los Colosenses, Pablo, ante tanta herejía que se había levantado, que estaban quebrantando la fe de sus oyentes, había una persecución religiosa ahí, que tenían los judaizantes enseñando doctrina de demonios y no la doctrina de Cristo. Eso es lo que pasaba ahí. En otras palabras, amados hermanos, no tenían paz. No gozaban de la paz. Pero en medio de esas pruebas, en medio de esas angustias, Pablo les escribe y les habla acerca de Cristo. Les habla acerca del Señor. Que en Él pueden tener paz y no confusión. Que si ellos, su fe crece, que no sea en esas cosas y no en el Señor. Pablo está enseñando que la preeminencia, aún en nuestra propia vida y obra, la tiene Cristo. Él nos reconcilió con el Padre. ¿Quién más lo podía hacer? ¿Usted lo podía hacer, reconciliarse con el Padre? No podía. ¿Alguien más lo podía hacer por usted? Tampoco. Solo a Cristo se le dio esa autoridad y ese dominio de poder reconciliarnos con el Padre. Porque nuestra relación estaba rota con el Señor desde el huerto del Edén, cuando nuestros padres pecaron. Pero ahora, antes éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Antes estábamos en guerra contra Dios, porque mire, el mundo está en guerra contra Dios. Blasfeman contra el Hijo. Así que usted no espere que lo aplauda el mundo, siendo creyente. Va a sufrir. No espere que lo aplaude el mundo. Si usted espera que el mundo lo va a recibir con los brazos abiertos después de que usted se alejó de él, es mentira, amados hermanos. Es mentira. Pero sí le animo a que siga perseverando. Persevere en la fe. Persevere en el Señor. El mundo tiene la guerra contra Dios y contra la iglesia. Pero en medio de eso gocemos de paz en el Señor. De esa paz eterna que proviene de Él. Que nosotros no la podemos producir, claro que no. Pero el Señor la da a su pueblo. El Señor la da a nosotros. Juan, capítulo 5, versículo 39. Mire qué hermoso este pasaje. El Evangelio de Juan 5:39. Para todos es conocido. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué hermoso. Saber que en las Escrituras podemos encontrar el testimonio del Señor Jesucristo. Como Él caminó. Él nos mostró el camino. Él es la luz de este mundo.
Este mundo que vive en oscuridad, en tiniebla, en pecado. Eso es lo que nos ofrece este mundo. Pero el Señor nos ofrece vida, paz, amor. Contrario a lo que el mundo nos ofrece. Él nos llamó a participar juntamente con Él, trayendo a su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Pablo es lo que les está diciendo: miren a Jesús. No me miren a mí. Yo soy hombre imperfecto. ¿Sabe qué hacía yo? Agarraba el pelo a los creyentes y los metía a las cárceles. Eso hacía. No me miren a mí, miren a Jesús. Miren a Cristo. Pongan su mirada, su fe en Él. Que no escatimó su propia vida, se entregó. Aférrense a Él. Denle en gloria a Él. Porque Él se despojó de todo para morir por ustedes. Ese es el llamado hoy en día, amados hermanos. Ese es el evangelio. Por eso en Cristo están todos los méritos. En nadie más. Porque Él se entregó en comunión con nosotros, nos dio vida eterna, nos unió al Padre. Es que esas falsas enseñanzas que se dan, y no solo en el tiempo de Pablo, sino usted ve las epístolas y va a encontrar varios, son amenazas constantes para la iglesia hoy en día también. Hoy en día siguen esas amenazas. No podemos ignorarlas en estos tiempos, porque están contra el evangelio de Cristo. Por eso usted no participe de cosas que no debe participar. Por muy agradables y bonitas que se miran y que usted diga, es que es la voluntad del Señor, discierna. Tenga discernimiento en el Señor. Y eso solo la palabra se lo puede dar. El discernimiento no es de la noche a la mañana. Es estudiando las Escrituras, aplicándolas a su vida, creciendo en la fe. Comprendamos entonces, amadas iglesias, que el estudiar las Escrituras es un beneficio para nosotros. ¿Que estamos seguros en las manos del Señor? Claro que sí. Pero no ignoremos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted medio se descuida. Mire, por ahí va. Por eso como creyentes tenemos que estar firmes, como soldados para la batalla, en todo momento y en todo lugar, donde usted se encuentre, sea en este lugar o en otro país, donde sea. Firme en el Señor, constante en la palabra, constante en la oración. No vivamos bajo la influencia de este mundo. Vivamos bajo lo que el Señor nos muestra en su palabra. Bajo la gracia del Señor. Mire, el ser humano muchas veces crea su propio destino. ¿Pero por qué me pasa esto? Vea su vida cómo la lleva. Vea que está haciendo bien y que está haciendo mal. Por eso Cristo antecede ante todas las cosas. Pablo enfatiza eso a sus oyentes. Presenta al Hijo de Dios como Él se lo merece. ¿A usted se le ha presentado algún evangelio diferente en este púlpito? ¿Se le ha presentado algún evangelio diferente? ¿O se le ha presentado a alguna persona con todos sus éxitos y mientras que no? Aquí venimos a presentar al Hijo de Dios, a Cristo mismo, a nuestro Salvador y Redentor, a nuestro Rey y Señor. Amén, hermanos y hermanos. Pónganse en pie, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos alimenta, nos ayuda a crecer en bien. Es un beneficio para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, cada día poder seguir creciendo en ti. Ayúdanos, Señor. En este mundo cruel que vivimos, sabemos que tu paz gobierna nuestras vidas, que tu iglesia está segura en tus manos, Señor. Señor, te pedimos todas aquellas cosas que están en nuestra mente y en nuestro corazón, que tú tomes el control, que seas tú el que gobierne, Señor, que seas tú soberano sobre esas cosas. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, que seas tú, Señor, glorificado siempre, en todo momento, que cada paso que demos para gloria tuya sea. Gracias te damos por todo y nos despedimos en este lugar, Señor, en tu paz y en tu amor, sabiendo, Señor, que tú vas con nosotros y tú estarás con nosotros siempre. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.